Bendiciones, hoy lunes 28 de febrero del año 2022. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, en la sujeción hay bendición. Es que usted y yo tenemos que aprender a someternos, a sujetarnos. Cuando nos sujetamos vamos a recibir bendición, pero por lo general la mayoría de las personas y de manera especial a los creyentes, los que más nos cuesta es sujetarnos. Y dice el libro de Romanos 13, 1, 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, que usted y yo tenemos que aprender a sujetarnos. En pocas palabras, solo Dios puede darle autoridad a una persona, y Él es quien le ha dado poder a los gobernantes, a las personas que tenemos por encima de nosotros. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades de gobierno, a esas autoridades que Dios nos ha puesto, y quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, porque Dios es el único que ha ordenado todo. Tal vez usted no esté de acuerdo con el gobernante que tiene por encima, con el jefe que tiene por encima, pero ha sido Dios el que lo ha establecido. Y cuando nos resistimos a eso, acarreamos maldiciones. Entonces no espere acarrear una maldición por usted no sujetarnos. Nos tenemos que aprender a sujetarnos. Usted no ha escuchado que a veces dicen, este hermanito no se sujeta con nadie, esta hermanita no se sujeta, ay, esta persona no se sujeta. No, Dios quiere que usted y yo aprendamos a sujetarnos cada día. Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir en sujeción, porque una persona que vive en sujeción vive en obediencia, vive en obediencia. Cuando usted y yo nos sometemos, vamos a ver la gloria de Dios, de lo que el Señor ha establecido. Dice 1 Corintios 15, 28, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Porque Dios habla de la sujeción. Necesitamos sujetarnos. Nosotras como mujeres, una de las cosas que el Señor nos demanda en la palabra es la sujeción. De hecho, dice, las casadas deben de estar sujetadas a sus maridos, porque a la mujer lo que más le cuesta es la sujeción. Así como el hombre lo que más le cuesta es tratar bien a la mujer. Por eso el Señor nos manda al hombre a que tiene que tratar a la mujer como vaso frágil, para que su oración no tenga estorbo. Y a nosotros nos manda a sujetar, porque en la sujeción hay bendición, y cuando nos sujetamos vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver cómo el Señor se manifiesta con poder y con autoridad en nuestra vida. Jesús era un hombre que vivía bajo el principio de la sujeción. Era el Hijo de Dios, vivía bajo el principio de la sujeción. Por eso decían, hasta los demonios se le sujetan. Cuando Jesús venía en medio del mar y se levantan, dice la palabra que estaban dormidos y había una gran tormenta, pero apenas Jesús se levantó y miró a los cielos, hasta los cielos se calmaron, las tormentas se calmaron. ¿Por qué? Porque en Él había autoridad, y para que usted tenga autoridad, usted tiene que tener sujeción. Hay gente que le gusta mandar, gobernar, mandar a todo el mundo, pero no le gusta sujetarse a nadie. Usted dice, ¿pero qué está pasando aquí? Pues déjeme decirle que si usted es de ese tipo de gente que le gusta mandar y mandar y mandar y mandar, pero no quiere sujetarse, a usted le puede pasar lo que le pasó a aquellos hombres en el libro de Hechos 19. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere tener autoridad sobre algo que Dios no te ha dado autoridad. Tú tienes que aprender a sujetarte para que tú aprendas a tener autoridad. Tú puedes mandar y tener ahí un vozarrón, pero no puedes tener autoridad. La autoridad se gana
mi hermano. Y usted tiene que aprender a ganarse esa autoridad. Ahora, desde el mismo momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, usted y yo ganamos una autoridad. ¿Por qué? Porque Él nos dio una autoridad por resurrección. O sea, usted y yo estamos abiertos a tener esa autoridad. Y por eso nos tenemos que sujetar a toda persona que está por encima de nosotros, como dice el libro de Romanos, ¿verdad? Porque Dios las ha establecido y nos hemos ganado. Pero cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a ganar un territorio, esa autoridad usted la empieza a ganar. Entonces hay gente que no se gana la autoridad, sino que quiere tener la autoridad porque yo soy líder, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro, y no ha ganado la autoridad. Usted tiene que vivir bajo el principio de la sujeción para que pueda tener autoridad. Jesús echaba a los demonios fuera, Pablo echaba a los demonios fuera, porque Pablo y Jesús tenían una intimidad con Dios, vivían orando, clamando, habían ganado un territorio y por eso podían echar fuera a los demonios. Pero esos hijos de un tal Esceva, ellos no querían imitar a Jesús. Hay gente que quiere imitar la autoridad, que quiere imitar, yo mando, yo gobierno, porque le dieron un puesto, porque le dieron un cargo, se creen mayor que todo. Mire, mi hermano, aquí el mayor es el que más sirve, el mayor es el que se sujeta, el mayor es el como está establecido en la palabra. Por eso Jesús dijo, ¿quién quiere hacerse grande entre nosotros? Si alguno quiere ser más grande, tiene que ser el primero en servir, tienes que ser el primero en servirle a tu hermano, el primero en ayudar al prójimo. Tienes que sacar ese leviatán, ese espíritu de orgullo que no te deja ayudar a los demás, que no te deja reconocer que te equivocaste, que no te deja reconocer que estás mal, que no te deja reconocer que necesitamos humillarnos para poder tener autoridad, para poder dominar, para poder gobernar, para poder mandar. Entonces el principio de la sujeción es la obediencia. Si usted es una persona que es obediente, usted va a recibir bendición. Pero si usted es una persona desobediente, verá que no hace caso, un hijo desobediente, ¿cómo va a recibir bendición? Por ahí dicen, el que no oye siente. Si usted no oye la voz de su mamá, usted va a sentir el golpe de lo que se va a caer. Necesitamos aprender a vivir bajo la sujeción, bajo la obediencia, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y el Señor nos llama y nos demanda que cada día usted y yo tenemos que aprender a caminar en sujeción, que nos tenemos que aprender a sujetar. Y cuando usted conoce el principio de la sujeción, cuando usted dice, bueno, yo de verdad realmente necesito aprenderme a sujetar, usted tiene que examinarse. Yo me estoy sujetando a mi marido, me estoy sujetando a mis autoridades, me estoy sujetando. ¿A quién me estoy sujetando yo? Me estoy sujetando a la palabra de Dios. Tal vez tú no tienes marido, no tienes un novio, no tienes a nadie, pero te estás sujetando a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos como familia, sujetarnos a la palabra de Dios. Cuando Dios está allí presente en nuestra casa vivirá en bendición. Necesitamos vivir en ese principio de la sujeción, no estar allí como perros y gatos. Y la sujeción nos va a permitir que usted y yo podamos caminar en bendición. La sujeción nos va a permitir que usted y yo podamos ver la gloria de Dios manifestada de una manera sobrenatural, como solamente Dios lo puede hacer. Entonces, Dios nos llama a que vivamos en sujeción. Dentro de la congregación, usted tiene que aprender a sujetarse. Usted tiene que saber quién es la autoridad en la casa. Usted tiene que saber quién es la autoridad en la iglesia. Y yo me tengo que sujetar a esa autoridad, porque cuando yo no me sujeto a la autoridad que Dios ha puesto, yo voy a traer conmigo maldición. Y de esa manera, cuando yo me sujeto a la autoridad, yo puedo también alar el manto que esa autoridad tiene. Ok, la autoridad del pastor tiene el manto, ese manto profético, ese manto de comprar sin dinero, ese manto de tener la certeza, la fe, ese manto de fe yo lo puedo alar. Pero cuando en mí no hay sujeción en ese manto, jamás yo podré acceder a ese manto. Entonces nosotros los cristianos necesitamos sujetarnos. No vaya a ser que salgamos como los hijos de un tal Esceva. ¿Cómo quedaron? Desnudos. Los espíritus lo dominaron, lo llevaron y quedaron desnudos y heridos. Hay una versión que dice, enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlo. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudo y lastimado. Porque así hacen los demonios. Cuando tú no tienes autoridad, cuando tú no te sujetas y quieres venir a decirle a ese demonio que se vaya, ese demonio te va a agarrar. Si tú no te sujetas al principio de darle, de
de diezmar, ¿cómo tú le vas a decir a la ruina que se vaya? ¿Cómo tú le vas a decir a la escasez que se vaya? Si tú eres una persona que no se sujetas a tu mamá, a tu papá, ¿cómo tú le vas a decir a ese demonio de la desobediencia que se vaya de tu vida? Tú tienes que aprender a sujetarte. Si tú eres un líder que no te sujetas a tu pastor, ¿cómo tú vas a creer que los demás se van a sujetar a ti? Ay, pastora, pero yo tengo bastante gente dentro de mi red. Tú puedes tener mucha gente, pero déjame decirte algo, que el principio de la sujeción te va a dar autoridad, y mientras tú no te sujetes, no vas a tener autoridad, y por eso es que vas a estar todo el tiempo mal. Por eso es que puede ver mucha gente, pero no puede ver fruto, y los frutos se ven en tu vida de una manera sobrenatural cuando tú estás viviendo en la sujeción. Por eso yo quiero orar por ti en esta mañana. Padre celestial, en el nombre de Jesús, ayúdanos a sujetarnos, ayúdanos a vivir en sujeción. Perdónanos por todas las veces que no nos hemos sujetado, por todas las veces que hemos estado pendientes más de mandar, de gobernar, Dios mío, y de no vivir bajo el principio de la sujeción. Sabemos que la sujeción trae bendición y queremos vivir en bendición, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.